En el tabernáculo de David estaba el maestro del cántico llamado Kenanías, quien llevaba la carga. La carga a la que se refiere aquí es la profética. Es la responsabilidad de desatar la voz de Dios sobre el pueblo. Es una gran responsabilidad ser profeta. Esa carga toma control y dirige o guía la conducta de alguien, o sea, el que la recibe. En el Nuevo Testamento esta palabra también implica trabajo o servicio. Es compartir el latir del corazón de Dios. Así le sucedió al apóstol Pablo, quien decía que la carga de las iglesias estaba sobre él. Nehemías. ¿No sintió carga Nehemías? A ver si alguien se acuerda de esa historia. Carga por restaurar los muros caídos de Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, no comió, y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Nehemías se adelantó a esta palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él se fue a orar delante del Dios de los cielos para que se quitara esa carga y el Señor se la ayudara a llevar. Y fue cuando el Señor le abrió todo el camino. El rey le ayudó y ustedes conocen el resto de la historia. Jesucristo nos enseña que su carga es ligera, por lo tanto no es algo que no podamos sobrellevar, ni es demasiado pesada. No crean que, ay, pero todos los problemas que yo tengo para orar por otro, es una carga del Espíritu de Dios y una indicación a un llamado a trabajar con Él como sus colaboradores. Usted tranquilo, usted no va a hacer las cosas solo, es en el Espíritu. Usted le va a colaborar al Espíritu, llevando la carga que siente en su corazón. En ningún modo es algo destructivo o tan pesado o agobiante que no podamos funcionar físicamente, emocional o espiritual. Amén. Esa carga es liviana, lo dijo el Señor. La sentimos, pero Dios nos ayuda a llevarla. La carga viene como una impresión en nuestro espíritu, la cual es percibida por nuestras emociones. Usted va a sentir esa carga, usted va a sentirse inquieto. En cierto modo puede molestarle a nuestras emociones. Si entendemos esa señal, es tiempo de orar. Ella la entendió. Ella dice que algo no estaba bien. Ella sentía esa carga en sus emociones, pero lo entendió esa señal y empezó a orar. La carga puede venir a través de señales o estímulos externos. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia u otro material. Yo leo mucho libros de autores cristianos. Me cuido mucho de la basura. Y a veces cuando estoy leyendo, comprendo muchas cosas y, wow, Señor, esto es lo que me está pasando, o esto es lo que está pasando. Oro. Y el Señor pone carga, ahí está poniendo la carga. Muchas veces viene cuando escuchamos una prédica, quizás el Señor está orando en ti hoy, estás entendiendo muchas cosas y estás entendiendo que debes ponerte en la brecha o quizá por una palabra profética. Cuando un profeta da una palabra, por eso les he dicho, cuando un profeta les hable, ustedes tienen que ponerse en la brecha. Usted no se va a acostar con un abanico, ay, yo voy a esperar lo que me dijo el profeta. No, usted tiene que hacer algo, y una de las cosas que tiene que hacer es orar. Si en ese momento sentimos la necesidad de orar por ello, es que Dios nos ha dado una carga. La carga puede venir directamente del Espíritu Santo, pero es percibida por nuestras emociones. Y en algunos casos los intercesores sienten dolores físicos. Yo he sentido dolores físicos. Por ejemplo, dolor en la cabeza, en la espalda, en el estómago. Sienten los mismos síntomas que padece la persona por la cual Dios le está poniendo la carga. A veces se siente tristeza. Oh, no, yo lloré aquí con la persona que estaba llorando al otro lado. A veces se siente tristeza, desasosiego mental y emocional, o como una inquietud.
Y es importante notar que no están ni han estado física o emocionalmente enfermos. Hay gente que le sucede eso y entonces, ay, estoy como enfermo, ay, estoy como triste, estoy como deprimido. Y es que el Señor le pone carga. Y si va a orar, el Señor le va a mostrar que no es su tristeza, es la de otro. Dios les hace sentir el dolor o los síntomas de otro para que se puedan identificar por ellos e intercedan por su necesidad. ¿Alguien está comprendiendo? Amén. Amén. Sí, porque me siento como sola aquí. La carga puede surgir cuando usted ve una gran carencia física, espiritual, emocional o material. Hace poco yo hablaba con una mujer y me decía, es que todos están divorciando, todos están divorciando. Te digo, el Señor te está poniendo una carga. Espero que el Señor te esté hablando hoy. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si el Señor sintió esa carga, esa compasión, y nosotros somos uno con Él, imagínense, si no nos la va a poner a nosotros. Así le sucedió a Nehemías, que tan pronto le llegó el reporte negativo, comenzó a orar. Cuando tú escuches algo negativo de alguien, ponte a orar, ponte a orar. Cuando sentimos una carga de Dios, no podemos ignorarla o hacer otra cosa que no sea orar. No se trata de orar mañana o la mañana o una semana. Ah, mañana veo, una semana oro. No, es de inmediato. Amén. No se resista al impulso del Espíritu Santo que le demanda orar cuando recibe la carga. Usted, una madrugada el Señor le despertó a orar por un muchacho. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Gabriel Torres. Bueno, ya le olvidó la intercesora cómo se llamaba el muchacho. Pero la despertó con el nombre específico para que orara por el muchacho. Pero ella no dijo, no, mañana, Señor. No, pasado mañana, en una semana. Y ella oró. Algún día sabrá por qué, pero se mostró disponible para Él. Así debemos mostrarnos disponibles para el Señor, de modo que podamos ser instrumento útil en sus manos. Recuerden que Dios no hace nada en la tierra sino a través de un ser humano. Si el Espíritu Santo lo elige a usted, no se resista ni se demore. Amén. Es que la gente, Señor, yo no quiero, no, Señor, eso es mucha cosa. No, 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 no. Realmente, de verdad. Hay gente que el Señor quiere ponerle carga y se resiste. Y a veces la carga no tiene un enfoque específico. De lo único que usted está consciente es de que se siente una carga divina. Algunas cargas se repiten, por ejemplo, interceder por una nación. Ustedes me han visto, no siempre, no todos los días. Pero el Señor a veces me toma para orar por la nación. Por eso esas banderas mantienen ahí. Y yo abrazo la bandera. Si Él me pone a orar, yo tengo que abrazar la bandera. Si tuviera un avión, cojo el avión y me voy sobrevolando y orando. Amén. Por eso fue que me subí en ese globo. Amén. Para orar por la ciudad, para interceder por la ciudad. No me fui a pasear, a interceder. Porque el Señor me puso carga desde que yo llegué a esta ciudad. Bendecí la ciudad donde os he traído, que si es bendecida, seréis bendecidos vosotros. Y una de las formas que uno hace por la ciudad es bendiciendo a otros que va conociendo. ¿Lo dijo ella o no lo dijo? ¿De qué le hablé yo en la escuela? ¿Del clima? No. Ella no puede decir que yo me la pasaba hablando mal de los otros. No. No. Yo tenía mis deberes. El Señor me dijo, la traje a esta ciudad para que sea bendición. Y al que pueda. Y al que preste el oído. Por eso, ustedes que tienen buen inglés, ¿qué están haciendo? En la escuela. Oro al Señor en el nombre de Jesús porque les ponga carga de orar, interceder por sus compañeros en la escuela. Hay personas que la carga se les repite y se les repite y se les repite. Debemos orar por la carga que el Señor nos ponga. Pero tengan en cuenta que algunas personas permanecen por largo tiempo orando por lo mismo. La intercesión debe continuar hasta que ocurra un rompimiento o una victoria en el Espíritu. Amén. Por eso le pregunté a ella,
Cuando él le dio esa palabra, ¿qué sintió? Ella sintió ese día el rompimiento. Ese día ella supo que tenía la respuesta a su oración. Llevaba ya más de un año, 2 años quizá, orando. Pero el Señor le respondió. El Señor le respondió. Un rompimiento es la llegada de la respuesta. Ese día, ella tiene fecha del rompimiento. Oró, tuvo carga por su familia, por su marido. Pero llegó un día que llegó el rompimiento, llegó la respuesta. Y es ahí cuando se produce el milagro, que transforma la situación y hace desaparecer la necesidad de orar. Desde ese día ya no volvió a orar. Por eso, ya supo que ya el Señor se había hecho cargo. Una señal de que ha habido rompimiento a veces se traduce en risa o gozo. Otras veces se siente que la carga se levantó. Ella sintió que la carga se levantó. Otras, viene una gran paz al corazón, simplemente por saber que esa carga ya no está sobre nosotros, que la urgencia pasó y que Dios ya obró. ¿Usted sintió que Dios obró? Él me lo dijo, me dijo, hoy te estoy dando lo que tanto me has pedido. Amén. Ese día fue el rompimiento. Si la carga tiene un enfoque específico, continúe derramando el corazón delante de Dios en intercesión, con su entendimiento, en lenguas, clamando hasta que la carga se levante. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Diga, el Espíritu intercede. El Espíritu intercede. El Espíritu intercede. Por nosotros. Con gemidos indecibles. Las cargas son una voz de alarma que debemos atender. Vienen con una sensación de emergencia y con un temor de Dios que nos pone sobre aviso para que intercedamos. Por eso es importante no ignorarlas, porque puede tratarse de una razón de vida o muerte, puede tratarse de una catástrofe, puede tratarse de destrucción, o puede tratarse de un individuo, como en el caso de ella por su marido. Una intercesora de 84 años. ¿Por qué cuando termino de orar por una carga, de inmediato tú me pones otra? Y la respuesta de Dios fue: tengo muchos intercesores nuevos que no perseveran hasta el final. Cuando les pongo una carga, unos no oran, otros lo hacen, pero no perseveran hasta alcanzar el rompimiento. Pero tú sí. Cuando te doy una carga, intercedes hasta que te doy el rompimiento. Y por medio de ti, yo he salvado a muchas personas. Amén. ¿Usted quiere que el Señor le cuente eso? ¿Le diga, le tenga en su historial? Amén. Ella cuenta que en una oportunidad se levantó a orar porque sentía una carga, pero no sabía ni por quién era. Comenzó a interceder en el Espíritu, a orar en lenguas. Por eso es tan importante ser bautizados por el Espíritu Santo. Y dice que estuvo en eso durante casi 45 minutos, hasta que como a las 2 de la madrugada sintió un gran alivio. Con el tiempo conoció a una hermana en su iglesia, cuyo esposo inconverso había tenido un accidente la noche que ella había estado orando. Este hombre le contó a su esposa que cuando estaba atrapado en el vehículo hecho pedazos, a punto de morir, alguien lo sacó de allí. De inmediato él supo que había sido una intervención divina. Entonces el Señor le dijo a la intercesora, mientras ella escuchaba ese testimonio, el Señor le dijo: por eso te pedí que oraras esa noche. Aunque no lo sabías, por tu oración pude salvar a este hombre de que muriera sin Cristo. Amén. El hombre estaba asistiendo a su iglesia, recibió al Señor y fue lleno del Espíritu Santo, porque una intercesora se paró en la brecha, mostrándose obediente a Dios y disponible para trabajar con el Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros debe cooperar en oración con aquellos que llevan esas cargas. Debemos pegarnos a su lado y orar por ellos. Cuando tú conozcas un intercesor, ora por él.
Yo tengo una intercesora en esta ciudad. No ora todos los días por mí porque me lo dijo, pero ora por mí. Porque ella vio que yo soy una mujer intercesora y guerrera. Y ella ora por mí. Jesús le reclamó a sus discípulos que no pudieron orar ni una hora. ¿Recuerdan cómo necesitó el Señor oración? Cuando Jesús más necesitaba la oración de sus discípulos, ellos le fallaron. La palabra del Señor dice que tenemos que llevarnos las cargas unos a otros. Es importante que ayudemos a otros a llevar su carga para que se haga más ligera y llevadera. Si usted sabe que hay un intercesor, ore por él, porque el Señor le está poniendo carga. Ore para que le ayude a parir en el espíritu. Parir es el acto de dar a luz la carga puesta por Dios en nuestro corazón. Gemir. ¿Ustedes me han oído gemir o no en oración? Gemir en el espíritu es sentirse acosado o en dificultad, suspirar por, desear con ansia, añorar, orar con dificultad de ser oído. Orar inaudiblemente, llorar bajo mucho peso, expresar con voz quejumbrosa, decir o hablar, proferir entre gemidos. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. El sumo sacerdote la estaba observando y dijo: digiere tu vino. Creyó que estaba borracha. ¿Qué discernimiento el de ese sacerdote? Ella estaba gimiendo por un hijo. Ella es estéril. Y le oró ese día al Señor, y el Señor le dio un hijo. Fue el gran profeta Samuel. Ana oró con gemidos y lágrimas por su hijo. ¿Ustedes quieren ver el rompimiento sobre su hijo? Ah, pues con gemidos y lágrimas. Que le salga de aquí, que sienta los mismos dolores de parto de cuando lo parió. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesús gimió en el Espíritu. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. La palabra gemir literalmente significa sentir una ira interna, una fuerte indignación. Cristo estaba indignado contra el diablo, contra el pecado y contra el espíritu de muerte. Jesucristo lloró sobre Jerusalén, lloró sobre la ciudad. Su ferviente oración fue acompañada con lágrimas. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Intercedía. Pablo también estaba familiarizado con las lágrimas, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Les escribe en el libro de los Hechos: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La palabra de Dios dice que nuestras lágrimas son tan valiosas que se almacenan en el cielo. Ay, yo me imagino las lágrimas de mi mamá. Cuando llegó allá, el Señor le dijo: mira todas las lágrimas que vertiste por Marta. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Aleluya. ¿No están ellas en tu libro? Aflicción con llanto. Jesucristo dijo que los que lloran son bienaventurados. Tú recibes bendición cuando en oración lloras por otro. Amén.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gemir con llanto generalmente está asociado con la muerte. Jesús promete que nosotros seremos bienaventurados y recibiremos recompensas si gemimos con llanto por aquellas almas que no conocieron a Cristo, las cuales se pierden y se van a la muerte eterna en el infierno. La clase de ayer, ¿no? Hay gente que cree que no existe el infierno y que hay purgatorio y que allá espera. Eso es mentira, mentira. Empieza a orar por tu familia, porque se salve. Señor, salva a mi familia. Ora por ellos con dolores de parto, hasta que llegues a parir en el Espíritu. Eso es entrar en los sufrimientos de Cristo. Importante, son parte de la vida cristiana. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si queremos participar del poder de la resurrección de Jesús, tenemos que compartir también sus sufrimientos, gemir por otros, o parir en el Espíritu. Es parte de ellos. Los propósitos de Dios son dados a luz a través de sufrir dolores de parto. Lean el libro de los Reyes. Hubo 3 años que no hubo lluvia. ¿Saben qué es que no llueva en una nación por 3 años? Y rodeada de desierto. Y Dios mandó la lluvia por medio de la oración de un profeta. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Se arrodilló a clamarle al Señor porque lloviera. Y el Señor envió la lluvia. Elías tuvo que orar fervientemente para dar a luz la lluvia. Él fue el que parió ese aguacero. Jesús dio a luz a una nueva generación cuando oró en el huerto de Getsemaní. No lloraba el Señor, no estaba llorando porque lo iban a crucificar. No, Él estaba llorando por nosotros. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él oró, dio a luz, produjo lo que estaba en el corazón de Dios, el Padre, a través de su enorme intercesión. Para esto dice la Biblia, que se entregó hasta derramar lágrimas de sangre. Así de intensa era su intercesión. Pues lo que estaba dando a luz no era sencillo, era una gran generación. Ese día nació nuestra salvación. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Amén. Los violentos, los valientes. Amén. Los de espíritu guerrero. Y parte de ser creado a la imagen de Dios es tener un espíritu guerrero. No es que se vaya cogiendo a puños con el que va pasando, no. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgar quiere decir pisar, pisotear, abrumar, subyugar, aplastar, oprimir, tener dominio, prevalecer en contra de, reinar, gobernar. La palabra señorear significa someter, sojuzgar, avasallar, conquistar, dominar, domar, amansar, reprimir, despedazar y sujetar. Ahora entiendo el sueño, Señor. Anoche tuve un sueño y el Señor me acaba de mostrar qué era. Entré a una casa con unas personas y sabíamos que dentro de esa casa había un perro. Y venían diciendo: tengan cuidado con el perro, tengan cuidado con el perro. Y yo sabía de qué lugar estaba el perro. Yo tenía una gran tranquilidad. Y dice: sí, el perro está allá. Y apareció. Era un gran pastor alemán. Grande. Y salió haciendo con los colmillos así, gruñendo. Tenía sus colmillos, mostrándolos. Era negro con café. Y su cola venía así a un lado. Y el perro gruñó. Y recuerdo, todos quedaron stop. Pero yo me acerqué y le puse esta parte de la mano. Esto. Le dije: sí, huéleme, huéleme, soy Marta, soy Marta. Y el perro se sentó.
Y ahora el Señor, cuando estaba leyendo esto, señorear, someter, tomar, amansar. Así debemos hacerlo con Satanás. Amén. Que Él sepa nuestro nombre. Amén. Que Él sepa nuestro nombre. Amén. Que ese perro sepa nuestro nombre. Amén. Sí, soy Marta. Cuídame. Amén. Amén. La voluntad de Dios es derrotar totalmente al enemigo. Él hizo la primera parte y a nosotros nos corresponde la segunda. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Y Jesús estaba con nosotros. Amén. Jesucristo fue sentado sobre todo principado, sobre todo dominio Amén. y sobre todo señorío. Y solo espera poner a Satanás debajo de nuestros pies. Amén. Uy, lo que me faltó fue pisar al perro, Señor. Amén. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el hombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies Amén. y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Aleluya, Amén. aleluya. Yo oro porque el Señor ponga en ustedes hoy un corazón de intercesores. Amén. Dios está esperando que cada uno de nosotros se levante como guerrero Amén. para ejercer dominio y señorío. Amén. Desde un principio fuimos creados para gobernar con ese poder. Por lo tanto, por medio de la fe, tomemos hoy autoridad. Amén. Amén. Pongámonos en la brecha y seamos atalayas de Dios. Amén. Aquellos que suenan las alarmas cuando ven venir el peligro. Seamos quienes se paran en la brecha por otros. Seamos aquellos individuos que le piden a Dios que nos ponga carga por nuestras familias inconversas. Amén. Por las miles de personas que no conocen a Cristo y que son enviadas al infierno diariamente. Que Dios nos dé carga por nuestra nación, por nuestras naciones, por los gobernantes impíos. E intercedamos ante Él para que asigne hombres justos y sabios como cabeza de nuestras naciones. Amén. Mañana se posesiona el presidente de los Estados Unidos. Les pido, estén orando por el corazón de ese hombre. Ah, no, yo no vivo en Estados Unidos ya. ¿A mí qué? Por Dios, es una nación. Es nuestra nación vecina. Necesitamos un buen gobernante de vecino. Oren. Oren por los gobernantes. Amén. Oren. No conocemos los pensamientos de Dios, pero los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y son de bendición y no de mal. Amén. No olviden, la intercesión es parir en el Espíritu. Váyanse embarazados hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Váyanse a dar a luz los planes y los propósitos de Dios. Amén. Si nosotros llegamos a entender esa verdad, la esencia de nuestra creación, nosotros debemos decir: Señor, usa mi cuerpo para entrar en la guerra, para que el Espíritu Santo a través de mí pueda cumplir toda tu voluntad, que se cumpla en mí, Señor. Heme aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor me dio una ilustración esta mañana mientras oraba. Todo cambia. Y Él me llevó a esa reflexión. Todo cambia. Cada año, cuando usted va a leer la Biblia, en el tabernáculo, la gente venía al lugar a ofrecer sus ofrendas. Pero la gente iba cada año. Iban de remotas partes. Había gente que caminaba meses para ir a la celebración de la Pascua y llevar sus ofrendas. Entonces ese día era un día de gran celebración. Que todos los animales que se ofrecían dejaban parte para comer. Todos los que iban. Y había una gran celebración. Los apóstoles. Ustedes leerán que dice que unos se dedicaron a atender las mesas. Y ellos eligieron a esa gente, a esos diáconos, para atender las mesas. Mientras ellos se dedicaban a la oración y a la intercesión. ¿Por qué? ¿Por qué le daban de comer a la gente? Primero porque había pobres y viudas que había que atender. Pero había gente que venía de muchas partes, entonces había que darles comida. Recuerdan que el Señor tuvo que darles de comer
porque como lo seguía tanta gente, la multitud lo seguía, y el Señor tuvo que darles de comer, y no había sino unos pocos panes y unos peces, y el Señor multiplicó para darles de comer. Amén. En Canadá y en Estados Unidos, sobre todo en los tiempos de invierno, ya no cae nieve como en esa época de la que les estoy hablando. Había domingos en que la gente iba a la iglesia abriéndose paso entre la nieve. ¿Cómo se llaman las raqueticas esas que se ponen para deslizarse? ¿Recuerdan los esquís esos de madera? Snowshoes. ¿Cómo? Snowshoes. Y con ellas se deslizaban, la familia completa. Y era mucha nieve, eso lo usaban ya por eso, porque era mucha nieve. Por supuesto la gente llegaba a la iglesia y se quedaban todo el día. Llegaban por la mañana al estudio bíblico. Luego era el servicio de la mañana. Y todos traían comida. Y juntos la disfrutaban. Luego había otro servicio. Y ya cayendo la tarde, la gente se iba. Eran distancias largas. Había limitaciones por el transporte, por el clima. En Canadá por las nevadas, en Estados Unidos. Pero el Señor me hizo entender una cosa. Todo cambia. Marta, todo cambia. Por la tecnología todo ha cambiado. Pero Cristo no cambia. Amén. Él es nuestro amigo. Y Él no ha cambiado de ser nuestro ejemplo de oración. Amén. Él nunca dejará de interceder. Amén. No nos dejemos envolver por los cambios. Ser intercesores aún. Amén. Se necesitan intercesores aún. Amén. 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 Llévese en esa reflexión que me la dio esta mañana. Me gusta cuando Él me da esas enseñanzas, esas reflexiones. Vino directamente de su corazón. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto del paz, gozo y santo amor, santo amor.
Gracias, Señor. El Señor nos pide que llevemos todo en oración. Amén. 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 Cristo no cambia, Él es el mismo. Oro al Señor, porque ustedes desde hoy permitan que su corazón sea cambiado Amén. Amén. y se convierta en un corazón de intercesores. Amén. Que de aquí en adelante den a luz muchos planes y propósitos de Dios. Que día a día ustedes tengan dolores de parto y su parto sea en el Espíritu. Oro al Señor porque entiendan esta verdad, que es la esencia de nuestra creación. Oro porque el Señor les haga entender hoy en el nombre de Jesús que son atalayas, vigilantes de sus familias, de sus vidas, de su entorno, de su escuela, de su trabajo, de su ciudad, de su nación. Oro porque el Señor les ponga un corazón nuevo hoy y les ponga carga por este ministerio. El Señor necesita uno que le diga: heme aquí. Diga: Señor, Señor, usa mi cuerpo usa mi cuerpo para entrar en la guerra, para entrar en la guerra, para que el Espíritu Santo para que el Espíritu a través de mí a través de mí pueda cumplir pueda cumplir toda tu voluntad. tu voluntad, Que se cumpla que se cumpla tu voluntad tu voluntad con nosotros. con nosotros. En el nombre de En el Jesucristo. nombre de Jesucristo. Heme aquí. Heme aquí, Envíame a mí. envíame a mí. Amén. Amén. Amén.